Esse daí não é uma menina, isso não viu. Mesmo time. Vamos lá, Ustedes no son luego mucho, ¿verdad? No. Mejor. Você aceitou? E chegou? Aonde então? Não chegou? Cancelar depois. Agora foi. Vou jogar lá junto com o lá. Então. Essa classe aqui, tá? Mas é por isso que eu coloquei no vídeo. Três.
Não, vai começar a aula ainda. E a aula dele não tem no Drive ainda porque ele não passou. Que bonitinho. Tipo assim. Não, mas porque não parece só um galinho, sabe? As galinhas. Pues un traje tan decoradito, yo solo no tuve tiempo de bajar unas imágenes y eso. Porque le estuve preparando esta clase. No es tan larga, pero sí hay que entender bien, ¿no? Voy a llamar la lista por si acaso alguien necesita retirarse más temprano, eso para que no tengan ausencia, ¿eh? Aline? Não. Pero Ah, mas ela sempre chega. Dejo así. Aham. Ustedes me dicen quién suele venir o no les marco si es que no está. Carmen. Presente. ¿Por qué no tenés más te pusieron acá? Como? El doctor pregunta mucho. O quê? Y el doctor. Jorge? ¿Por qué le pone acá P más en algunos alumnos? É porque ele faz umas perguntas. Eu posso também? Ah, você vai colocar mais pra nós? Ele coloca positivo, tipo, cada pergunta que você responde. Ah, tá bom. César Júnior, amarilla. Paraguayo. Más preguntas de la Cristian, amarilla. Presente. Giovanni Franco. Presente. Jeilane Ferreira. Brilla por su ausencia. José Edivaldo. Presente. Nudia. ¿Qué tal, Nudia? Yo soy el doctor Carlos Rodríguez, no nos habíamos presentado, no me viniste en mi primera aula. Tatiana González. Presente. Verónica Larisa Saracho. Brilla por su ausencia. Ah. Paraguaya, ¿eh? Sí, paraguaya. Victoria Kawani. Joyce. Doutor, o senhor me chamou, não chamou meu nome. Monique. Monique. Disculpame, Sante. Bueno, ya que ustedes quieren preguntas, tengo millones. Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología del corazón. La fisiopatología principalmente de la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que el corazón, el pequeño corazón, yo no sé por qué dicen que tiene el tamaño de un puño cerrado. Porque la verdad, cuando nosotros vemos el corazón es un poquito mayor. Por eso cuando uno abre el corazón es un poquito mayor. Es un síndrome complejo, resultado de cualquier alteración funcional o estructural del corazón, que reduce la capacidad de bombear sangre. Esa capacidad de bombear sangre se traduce principalmente por la isquemia o la hipoxia que puede producir en los tejidos, ¿verdad? Los factores de riesgo importantes para la insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, que son muy importantes,
tenemos la diabetes mellitus, que produce una cardiopatía diabética, una miocardiopatía diabética, por lesiones principalmente en los vasos periféricos. Los antecedentes de enfermedades cardiológicas, ¿verdad? Antecedentes genéticos de padre, madre con hipertensión arterial, personas que tienen parientes jóvenes que tuvieron muerte súbita por infarto, pacientes que tienen tendencia hereditaria familiar de tener dislipidemias altas, pacientes heredofamiliar que tienen principalmente un síndrome metabólico elevado o la obesidad, ¿verdad? Deficiencia de hierro, vemos también principalmente por las anemias. Las anemias por sí solo forza mucho el corazón, ¿verdad? Tiene que tener mucho latido para intentar compensar porque tiene poca hemoglobina, y para suplir la necesidad del cuerpo de sangre, el corazón se ve forzado a tener mayor frecuencia, ¿verdad? El peor de todo es el cigarrillo, principal productor de aterosclerosis y envejecimiento de los vasos. Esto lo que produce es disminución del calibre y envejecimiento de las arterias y venas, y esto se ve traducido como aumento de la resistencia y por ende hipertensión arterial. La hipertensión arterial a la larga sí o sí va a producir insuficiencia cardíaca. Uso de drogas y alcohol. Alcohol en exceso. Alcohol, si nosotros tomamos una lata de cerveza por día, una copa de vino, una raya de whisky o cachaza por día, él es benéfico. El problema es que no da para... Yo no le conozco a nadie que toma una latita de cerveza. Si voy a tomar, yo ya acumulé por un mes, voy a tomar 30 de una vez. Toma una botella de vino, te tomas una botella de whisky y se va con energético, ¿verdad? Entonces le mete whisky con energético y con él su vapor, su cigarrillo. ¿Y qué nosotros estamos produciendo? Aumento de la frecuencia cardíaca de ese paciente. La hipertensión arterial, que es un factor de riesgo importante en el paciente para insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar después los factores de riesgo. Estamos hablando de los factores de riesgo. Más importante, ¿verdad?, es la hipertensión arterial. Todo paciente con hipertensión arterial ya entra dentro de una clasificación de insuficiencia cardíaca según la AHA, que es la American Heart Association, y según el Colegio Americano de Cardiología, que es la ACC, ¿verdad? Ellos ya entran. Hipertensión arterial ya entra directo dentro de lo que es clasificación de insuficiencia cardíaca. Después le habla por qué. Y falta de actividad física, ¿verdad? En este año hubo el consenso mundial de cardiología. Se habló que la falta de actividad física en todo paciente con obesidad, ¿verdad?, tiene el mismo riesgo que un paciente fumador. Así es fácil. El paciente fumador es el paciente de una bomba. Y el paciente obeso entra en la misma categoría, o sea, ellos van así de la mano. Entonces, acá la Sociedad de Cardiología Americana, el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association, que es la Asociación de Cardiología Americana, ¿verdad?, clasifican en 4 etapas la insuficiencia cardíaca. La A, hay varias clasificaciones, vamos a hablar de cada clasificación después, ¿verdad?, porque hay varias clasificaciones, pero esta es una clasificación muy importante, y en estas clasificaciones yo quiero que ustedes se centren un poquito y tengan cada clasificación que yo les voy a dar, que tengan en cuenta, ¿verdad? Esta clasificación se hace a través del estudio del ecocardiograma, y vamos a tener en cuenta el
ecocardiograma, ¿verdad? El ecocardiograma. ¿Para qué me sirve el ecocardiograma transtorácico? ¿Verdad? Para que yo pueda mirar mi corazón, ¿verdad? Y ver las válvulas, si tiene lesiones valvulares o no, si hay engrosamientos de la pared, si hay fuerza de contractilidad del corazón, si hay movimiento. Veo la cantidad de sangre eyectada con cada latido y puedo medir también el volumen latido o el gasto cardíaco en un minuto. Entonces, cuando yo tengo un paciente con etapa A, el corazón de él es normal, no tiene hipertrofia, no tiene dilatación, no tiene lesiones valvulares, no tiene nada, ese corazón es un corazón sano, ¿verdad? Pero ¿por qué está dentro de la insuficiencia cardíaca ya? Si es un corazón sano. Justamente por signos de insuficiencia cardíaca o por los factores de riesgo importantes para producir insuficiencia cardíaca. Yo soy hipertenso, yo soy fumador, yo soy obeso, yo soy diabético, yo tengo varias enfermedades que me va a llevar a la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Él ya entra dentro de lo que es etapa A. No tiene alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero sin anomalías estructurales. No hay hipertrofia, no hay lesiones valvulares, no hay nada, ¿verdad? Identificable, y tampoco no hay signos de insuficiencia cardíaca. No tengo disnea, no tengo nada, pero tengo un factor de riesgo importantísimo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Todo paciente con hipertensión arterial sin tratamiento o una obesidad o algunas enfermedades que te van a llevar al final, él va a llevar a la insuficiencia cardíaca, sí o sí. Entonces hay que tratar ya, ¿verdad? La etapa B presenta cardiopatías estructurales. ¿Cuál es la primera cardiopatía estructural que tenemos? Es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este corazón, ¿verdad?, va a estar aumentado de tamaño. Estoy hablando de la hipertrofia. Hay otras lesiones que podría presentar, por ejemplo, las valvulopatías, pero la hipertrofia es la primera respuesta que tiene el corazón a la enfermedad más frecuente que me va a producir insuficiencia cardíaca. La presión de la aorta, vamos a poner acá la aorta, está alrededor de 100 a 180. Vamos a ponerle una cifra así elevada, tenía una crisis hipertensiva, no entra en una crisis hipertensiva. Imagínense esa presión. Entonces, mi ventrículo, lo normal, su presión tiene que estar alrededor de 110, 70 para poder abrir esa válvula, ¿verdad? Esta válvula que tenemos, ¿verdad? En 70, él no le forza el corazón, pero cuando yo tengo una presión, yo tengo que hacer una presión de 100, mi ventrículo tiene que hacer mucho más fuerza para poder abrir esa válvula y mandar ese corazón. Y cuando está con 180, es la necesidad, él aumenta acá como para poder expulsar esa cantidad de sangre que está ahí. O si no, él no va a conseguir expulsar. Y para que eso pase, mi corazón tiene que trabajar mucho más. Y el corazón es un músculo. Cuanto más trabaja, más crece. Entonces, lo primero que se ve es la hipertrofia del ventrículo. Él aumenta su fuerza de contractilidad y aumenta su fuerza, su volumen, aumenta y crece. Doctor, essa hipertrofia aí só acontece no ventrículo izquierdo? No, también en el derecho. Direccional. Solo que el derecho, doctor, mira, es así. Vamos a explicar así una simplecito, porque de cualquier forma vamos a entrar por ella y ustedes ya entienden, ¿verdad? Nosotros tenemos las aurículas, vamos a tener, ¿verdad? La presión normal es 110, 70. 70 es para que él pueda abrir esa
esa válvula, ¿verdad? Y 110 llega el cierre automático. En cambio, la presión pulmonar va de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? 10 milímetros de mercurio. Mi ventrículo derecho, ¿verdad? Necesita solamente 10 a 25, hasta 25 milímetros de mercurio de fuerza, ¿no? Por eso el ventrículo derecho tiene la pared mucho más fino y es más chico. Más chico. Las aurículas, el 20% de la cantidad de sangre que llega ahí es expulsado por su contracción. El resto es por la fuerza que se produce durante la diástole. Se cierra esta válvula y este se abre. Y al abrir ese chupa esa sangre que está acá. En síntesis, el 80% de esa sangre total que está en la aurícula, él le suda. Y solo el 20% por la contracción. ¿Entendés? Por eso en las aurículas no tiene esa fuerza de contracción, ¿no? Pero quien hace mucha fuerza es el ventrículo izquierdo. Por eso la hipertrofia del ventrículo izquierdo es lo que aparece principalmente en primera parte en el paciente con hipertensión arterial. Él comienza a aumentar, eso se llama remodelación cardíaca. Y la remodelación cardíaca es el primer paso para la insuficiencia cardíaca. Y nosotros, cuando encontramos un paciente que es hipertenso, pero no tiene todavía ninguna lesión vascular, la medicación que disminuye la remodelación cardíaca o para la remodelación cardíaca es el IECA y el ARA2, principalmente el IECA. Por eso todo paciente que se le caiga, ¿verdad?, con hipertensión arterial tiene que entrar con IECA. Captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, lansoprazol, todos priles. Tengo aumento de la bradicimina, porque ¿quién aumenta mi volumen del músculo cardíaco? Es la angiotensina 2. Él es el que aumenta, el que es la hormona de crecimiento que le va a hacer aumentar el tamaño de ese corazón. Entonces, yo lo que necesito es un medicamento que me bloquee esa angiotensina. Entonces, uso un antagonista de los receptores de la angiotensina. De Brasil es conocido como bloqueadores. Antagonista, ¿vos sabés qué es antagonismo, doctor? Sí. Se adelanta de eso, ¿no? Entonces bloqueo eso. Entonces yo lo que evito es la remodelación cardíaca. Mi objetivo es la remodelación cardíaca como médico, es disminuir esa remodelación cardíaca, porque una vez que remodeló, no vuelve atrás. La arquitectura del corazón no vuelve atrás, ¿no? Entonces, la presión son diferentes en ambos lados. La etapa C son síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca con cardiopatías estructurales, ¿verdad? Síntomas, yo ya estoy hablando de un corazón que ya está dilatado, él ya creció, pero en vez de él crecer, su musculatura, en vez de estar grande, él se estiró todo y se quedó fino, ¿verdad? Y cuando él es fino, él ya no tiene toda esa capacidad de fuerza, ¿verdad? Ya no comienza a mandar, y ahí comienzan a aparecer los síntomas. En la cardiopatía estructural avanzada, que es ya cuando ya está una miocardiopatía dilatada, ¿verdad?, los síntomas ya se ven en reposo, ¿verdad? Y él tiene un tratamiento médico ya avanzado, máximo. Tiene digoxina, tiene beta bloqueantes, tiene antagonista de los canales de calcio, tiene BRAF o LARA2, tiene diuréticos, tiene ya dapaglifosina, tiene un montón de medicamentos que son los medicamentos normales para la insuficiencia cardíaca, pero ese corazón como bomba ya está fallando. El paciente y él en reposo tiende a saturar menos de 90.
Cualquier paciente que satura menos de 90, 92 a 90, lo recomendado es 92, va a hacer hipoxia o en cualquier órgano va a tener lesión. Entonces, esta es la clasificación, ¿verdad?, estructural del paciente. Vamos a hablar etapa A, normal, etapa B, hipertrofia, dilatación y miocardiopatía dilatada. Esas son las etapas que se presentan según el NIHA. El NIHA tiene otra clasificación, según la Escuela Americana y el AHA. Doutor, o C é dilatação e o D é o que mesmo? Por favor. Ese es dilatación cardíaca. O C é dilatação. Es dilatación. Primero es hipertrofia, dilatación concéntrica, o sea, dilatación, y el otro es miocardiopatía dilatada. Ya los miocitos ya están todos expandidos y su fuerza de contractibilidad ya se fue a ver. Seria como Chagas, doutor? Seria como se fosse a de Chagas? Es la Chagas. Chagas, él creció todo. El Chagas distiende toda esa fibra. Él está todo entrecruzado y tiene fuerza de contraerse. Después crece y ya no tiene esa fuerza de contracción, ya no puede hacer ese, no se estira más, ¿verdad? Entonces ahí entran los famosos diuréticos. A partir de acá, ese no tiene nada que ver, pero ya ver un poquito, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, ya que tocaste de la enfermedad de Chagas, cuando tenemos una paciente que ya comienza a presentar manifestaciones, ¿verdad?, y está en la etapa, en la etapa B, donde ya hay hipertrofia y ya hay signos de dilatación, y es refractaria al tratamiento, no responde al tratamiento y pasa rápidamente a presentar dilatación. Esta paciente, entre esta etapa y esta etapa, ya tiene criterio de trasplante del corazón. En la enfermedad de Chagas, ¿de qué ciudad vosotros? Medellín. ¿Y qué ciudad es usted? Campo Grande. Campo Grande. Vos cada fin de semana lá. Sexta-feira de abril. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad de Chagas, yo te pregunté porque quería saber de qué región de Brasil. Campo Grande no es región de Chagas, ¿verdad? Estamos hablando del nordeste. Yo estuve en el hospital cardiológico en Recife, donde se practica alrededor de 4 o 5 cirugías cardiológicas de trasplante de corazón, por lo menos por semana, a veces 2 por día. Vos tenés que tener una cierta clasificación. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas es criterio de trasplante de corazón si el paciente es joven y si el paciente no tiene complicaciones como megacolon y megaesófago. Solo tiene afección cardíaca, pero la enfermedad tiene que estar controlada, ¿verdad? El paciente tiene que tomar benzimidazol. Entonces tiene que tomar benzimidazol durante un tiempo prolongado, no hacer marzo pico febriles donde hay rupturas de células y se esparce por todos lados. Porque no adelanta yo trasplantarle a un paciente que está activo todavía con la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Y esos tropozoitos, ¿verdad?, van a volver a lesionar ese corazón. Entonces no entra dentro de ese criterio. Otro criterio, que tenga enfermedades degenerativas en el paciente. No es criterio de trasplante del corazón, ¿verdad? Otro criterio que a mí no me gusta mucho, pero entra y tiene sentido, es la situación socioeconómica del paciente para yo trasplantarle un corazón. Porque todo paciente que tiene que ser trasplantado tiene que llevar una ciclosporina, que es un medicamento para que no haga rechazo al corazón. Y esos medicamentos suele haber, pero muchas veces faltan en el sistema de salud pública, tarda para venir. Y si ese paciente no toma, va a hacer rechazo. Ele faz rejeição. Então, você vai arriscar um procedimento de $40,000. La cirugía $40,000 no es nada. El problema es el corazón. No es fácil de conseguir un corazón sano. No es fácil. Y vos arriesgar un corazón que podés
lesionar porque el paciente no cumple ciertos requisitos. Es muy importante. Pacientes alcohólicos que fuman, que tienen mal control metabólico, descartado para insuficiencia cardíaca, para trasplante cardíaco, renal cardíaco, lo que vos quieras. Yo no voy a hacer una cirugía de trasplante renal a un paciente que es un bebedor crónico. ¿Para qué voy a arriesgar mi riñón si yo podría darle a otra persona que va a seguir bien su tratamiento? É tipo, como ele fosse jogar fora, né? Digamos assim. Justamente jogar fuera. No es el tratamiento como tal. La cirugía como tal sale caro, ¿verdad? Pero si el paciente va a responder al tratamiento, eso vale la pena. Ahora, conseguir el riñón, conseguir el corazón, eso es difícil. No es fácil vos agarrar y conseguir. Yo tengo un compañero, Mircea de Cañete, es mi compañero de facultad, y él es especialista en la parte de trasplante, y él trabaja en España. Él hacía trasplante, eso tuvo un accidente con la mano y no puede hacer, ahora ya no puede operar, porque su cirugía duraba mínimo 8 horas, 16 horas, ¿verdad? Y tuvo un accidente y tiene una lesión en la mano. Él jugaba mucho tenis y todo, y tuvo síndrome de túnel carpiano. Y cuando estaba operando con esta pinza, él ya no podía cerrar, ¿verdad? Entonces tuvo que operar síndrome de túnel carpiano y dejó de operar. Solo que a él no le quitaron del sistema de trasplante. ¿Qué él hace? Él se pasea por toda España de avión, helicóptero, y él se va y valora su órgano si está en condiciones de ser trasplantado. Si se quitó la aorta tantos centímetros, si tiene preservado preservado las coronarias, y él tiene que ver eso, tanto en riñón, en el corazón. Y él solo hace transporte de órganos para trasplante. Aquí en el Paraguay nosotros no tenemos, acá nosotros se murió el paciente, tuvo muerte cerebral, nosotros tenemos que agarrar y preparar al paciente, estabilizarle y mandar a la Asunción. En la Asunción se activa lo que es el programa de trasplante y ya se prepara varias salas de cirugía, retina, riñón, corazón, todas esas cosas, y se quitan la hora, ellos quitan la hora y van trasplantando la hora. No es como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de Miami, ellos llevan un corazón a Nueva York. Y España es la misma cosa. De Barcelona llevan a Madrid, de Madrid llevan a Málaga, y así ese es el trabajo de ellos. Y el tipo a veces me manda fotos en el helicóptero pasando el estadio, no sé qué cosa, en pleno día de fútbol. Pero es un trabajo que es para hacer trasplante de órganos. Es un trabajo que te lleva a cualquier hora. O sea, si en todo el paciente tengo tantas horas para trasplantar, ellos te llaman a cualquier hora. No puedes comenzar tu cirugía a las 7 de la mañana, puedes comenzar a las 11 de la noche, puedes comenzar y no tenés hora para salir. Son cirugías que son bien largas. Vamos a hablar, ¿verdad? El gasto cardíaco, ¿verdad?, es la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo por minuto. El promedio de sangre eyectada por minuto en el corazón es alrededor de 5 litros por minuto en reposo. Es un promedio, ¿verdad? ¿Cómo yo hago ese promedio, ¿verdad? La cantidad debe estar determinada principalmente por la frecuencia cardíaca del paciente. Alrededor de 100 a 60 latidos es lo normal. Menor es bradicardia, mayor taquicardia. Y medido el volumen latido por la fracción de eyección del corazón. Por la fracción de eyección del corazón. La fracción de eyección del corazón es lo normal, es de 75 a 50%. Esa es la fuerza con que sale esa cantidad de sangre del corazón, y eso me da el latido, el gasto cardíaco.
que yo tengo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gasto cardíaco, es cuánto sale y también podemos el gasto cardíaco de cuál es el volumen que entra dentro de la circulación cardíaca, circulación menor y enganchada de nuevo del corazón, ¿verdad? Entonces, ese volumen también tenemos que calcular. ¿Por qué yo le estoy hablando de todo esto? Porque todo esto van a estar afectados en la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a conocer lo que es lo más básico y después ya le voy a hablar de frecuencia cardíaca, de fracción de eyección, gasto cardíaco y eso para que puedan entender un poco más. Doutor, em atividade, quantos litros por minuto? ¿Cuánto? Em atividade. Actividad depende mucho, doctora. Por ejemplo, vamos a hablar la hipertrofia concéntrica del corazón. La hipertrofia concéntrica del corazón, ¿verdad? El crecimiento del corazón es del lado derecho, las aurículas y del ventrículo. Él es igual del grosor y aumenta el tamaño fisiológicamente, ¿verdad? Nosotros, la hipertrofia concéntrica, vemos en jugadores de fútbol de alto rendimiento. No nosotros jugadores de fútbol que nos vamos a fin de semana a querer chutar. Nadadores, ¿verdad?, que tienen la capacidad pulmonar y cardíaca enorme, ¿verdad? Jugadores de fútbol de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, ¿verdad?, que tienen el corazón así de grande, ¿verdad? Tienen una fuerza de contractibilidad ese corazón que la sangre le sale así. En fisiología, en el libro de Guyton, cuando ustedes leen, dice que cuando vos agarras un corazón y cortás ¿dónde está mi corazón? Corto el corazón en esta medida, ¿verdad? Y la sístole, ¡pum!, hace una sístole. El corazón sale hasta 3 metros de altura. Es la fuerza, en esa fuerza de contracción, ¿verdad? Por supuesto, a 3 metros de altura porque él no está con una presión que le está atajando, ¿verdad? Pero la fuerza de contracción está a 3 metros de altura del corazón. Los atletas, ellos tienen todos los ventrículos bien aumentados de tamaño. Entonces tienen una fuerza de contractibilidad mucho mayor. Entonces, hay uno que se llama reserva cardíaca. Ellos, la reserva cardíaca, nosotros tenemos entre 1, 2, si somos bien activos atletas, ¿verdad? Ellos tienen alrededor de 5, 6. Los atletas de alto rendimiento, por ende, ellos tienen bradicardia. Su latido cardíaco está entre 40 y 38 para suplir la necesidad en reposo. Pero cuando ellos están realizando ejercicios de alto rendimiento, su frecuencia cardíaca puede llegar a 180, 160. Nosotros que nos hacemos ese tipo de ejercicios con 160, nosotros estamos frente a una taquicardia paroxística grave, ¿verdad?, que nuestro corazón está temblando, no le da tiempo de cargar sangre total y no le da tiempo de bombear toda esa capacidad. Y nosotros vamos a presentar un síncope. A frecuencia cardíaca mayor a 160, 180, el paciente se desmaya, ¿verdad? Ahí vienen los mecanismos de regulación: sistema simpático, parasimpático, renina, angiotensina, aldosterona, es lo que nos regula de nuevo esa frecuencia cardíaca. Esa hipertrofia que presentan los atletas no es una hipertrofia que vas a conseguir después de los 30, 40 años. Esos atletas de alto rendimiento, acuérdense, desde los 14, 12 años, Qual é o seu caso? ellos se están metiendo todo. Pero ellos tienen que desarrollarse durante la infancia. Pero él es concéntrico, la frecuencia cardíaca es baja. Obrigada, doutor. Acá está. Professor, esse CPPL aí é volume o quê? Volumen latido. El volumen en cada latido que sale. Ese cada se puede poner una fracción de eyección. Pergunta pra ele. É curioso. Traz um caso assim pra gente pra saber esse volume aí seria pelo eco? Eco. Ahí yo veo mi fracción de eyección. La fracción, el volumen Não, a que sale. criança tem, é mais
rápido, né? Doutor, e criança, o volume é como? Ou é igual o adulto? Depende mucho, doctora. Yo como crianza no tengo que volver a leer. Es muy difícil, muy raro ver insuficiencia cardíaca en niños, ¿verdad? Ahora tendría que leer fisiología de nuevo y Guyton para saber explicarte de criatura. Aunque en el libro habla, en el libro este que nosotros usamos, no traje el libro, ayer traje el de Ferner Ford, habla de insuficiencia cardíaca en niños. Pero la insuficiencia cardíaca de niños se da por persistencia de los conductos de la comunicación interauricular o interventricular o la tetralogía de Fallot. Son las dos causas. No son causas muy comunes, ¿verdad? Y eso se debe operar rápidamente. O senhor só poderia repetir a quantidade normal do volume? Aproximadamente 5 litros por minuto. Es aproximadamente, ¿verdad? Depende mucho. Estamos hablando de pacientes normales, doctora. No estamos hablando de pacientes que tienen 200 kilos, que tienen que, como mínimo, tienen que ir 8 a 10 litros. ¿Verdad? Aí o senhor, como cardiologista, para ter esse valor, o eco já te dá o gasto cardíaco certinho ou você faz essa conta? No, você faz a conta. Tá. Você não vai ficar 5 minutos sumando ahí en el record. Yo solo necesito saber cuánto es el volumen que está saliendo, cuánto es la capacidad del volumen que Aí está já saliendo. tem Você já tem un promedio. Acordate, por cada latido es un promedio de 80 a 120 ml de sangre. Ese es un promedio, no es preciso, depende mucho. Todo depende del índice de masa corporal, todo depende de eso. Para cada latido, quantos que é o promédio, doutor? El promedio es de 80 a 120. ¿Verdad? La frecuencia cardíaca siempre va a estar regulada por el sistema simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, y parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. El volumen latido está regulado por la precarga y la poscarga y la fuerza de contractibilidad. La precarga es la cantidad de sangre que entra dentro del ventrículo durante la diástole. Y la poscarga es la cantidad de sangre que sale después de la diástole, durante la diástole, precarga y poscarga. ¿Por qué le estoy explicando la precarga y poscarga? Porque hay muchos casos que la insuficiencia cardíaca es por culpa de la precarga, por la culpa de la poscarga, por problemas de contractilidad miocárdica, ¿verdad? Tenemos las enfermedades, por ejemplo, como usted habló, el Chagas. El Chagas presenta hipocinesia o acinesia, donde la fuerza de contractilidad del corazón ya está disminuido. Muchas veces ya no se contrae. La acinesia no se contrae. La hipocinesia se contrae, pero mínimamente. La eucinesia es el movimiento normal y la hipercinesia es el movimiento brusco, muy fuerte. Como ya les habíamos hablado de la precarga, poscarga, la precarga refleja el volumen y condición de carga final de la diástole, lo que entra justo antes del inicio de la sístole, conocido también como telediastólico. Telediastólico es el volumen total que entra, ¿verdad? La poscarga es la fuerza que el músculo cardíaco en contracción debe generar para inyectar esa cantidad de sangre lleno, ¿verdad? O el volumen que él manda todo, ¿verdad? Los componentes principales de la poscarga son la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular, como nosotros habíamos hablado, es la hipertensión que presenta, hipertensión arterial. Entonces, para él abrir para abrir esa válvula él necesita mucha fuerza. Entonces, él depende de la resistencia vascular sistémica, de la tensión de la pared vascular, si tiene buena fuerza de contracción. Entonces, la poscarga depende de
la obstrucción que tenga y de las fuerzas de contractilidad que pueda mandar la tensión ventricular. La contractilidad miocárdica, conocido como inotropismo. El inotropismo es, por ejemplo, inotropismo positivo, medicamento de inotropismo positivo, aumenta la fuerza de contractilidad del corazón, pero también aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el inotropismo, aumenta la fuerza de contractilidad del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Ese es un medicamento que es específico. Por ejemplo, yo necesito... ¿Qué pasa con un paciente infartado? Yo creo que no voy a terminar ya esta clase. Sí, voy explicándole así. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el inotropismo? ¿En qué se ve? En el infarto agudo del miocardio. En el infarto agudo del miocardio, mi objetivo con ese corazón es que hay un déficit de irrigación de oxígeno. Ese déficit de irrigación de oxígeno me manda señales al corazón de que le falta aire, le falta oxígeno, y la respuesta es una taquicardia. ¿Verdad? Aumento la fuerza de contractilidad y taquicardia. Yo tengo que darle una medicación para bajar su frecuencia cardíaca, aumentar su fuerza de contractilidad y producir vasodilatación. En este caso entran los medicamentos que se llaman los beta bloqueantes: atenolol, propanolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, que son medicamentos que me van a aumentar el inotropismo o la fuerza de contractilidad del corazón para que él tenga mejor eficacia, me va a producir vasodilatación de los vasos coronarios y también me va a producir dilatación y me va a bajar la frecuencia cardíaca para que ese mi músculo no necesite tanto oxígeno y se lesione lo mínimo posible. Entonces es importante conocer el inotropismo. El inotropismo se representa por la capacidad contráctil de los filamentos de actina y de miosina. Los músculos del corazón, para interactuar y acortarse contra la carga. La contractilidad incrementa. Cuanto más contractilidad incrementa la capacidad de bombeo de sangre del corazón o del volumen que está saliendo, de modo independiente a la precarga y la poscarga. La precarga es uno y la contractilidad es otro. Son independientes, pero trabajan juntos. Sus mecanismos de regulación son independientes. Por eso, cuando hay una disregulación de uno, el otro intenta compensar. Pero cuando no compensa, aparece la insuficiencia cardíaca, las lesiones de insuficiencia cardíaca. Este inotropismo está en dependencia principalmente del trifosfato de adenosina, el ATP, y la presencia de los canales de calcio para la contractilidad. El calcio da contractilidad al corazón y le da esa fuerza. Si yo tengo una hipocalcemia, mi inotropismo va a bajar, mi fuerza de contractilidad va a bajar. Y si yo tengo, ya demasiado de que hablar, no necesito, ¿verdad? Si yo tengo demasiado sodio, voy a bloquear mi calcio y voy a tener un paro cardíaco en diástole, porque el calcio lo que hace es la contracción, ¿verdad? Y si yo tengo demasiado potasio y le gana el calcio, él no se va a contraer, se va a dilatar. Entonces hay muerte en diástole. Ese se lee en el libro de fisiología del Guyton esta vez. Doutor, desculpa, para ter a contrabilidade precisa então do trifosfato. El trifosfato de adenosina es uno de los combustibles que se usa, ¿verdad?, de la generación del círculo de Krebs, ¿verdad?, y de los canales sodio y potasio, ¿verdad?, pero más el calcio y potasio. Más calcio y potasio. No, calcio y sodio, ¿verdad?, que es la bomba, acá está, intercambio de iones sodio-potasio, ¿verdad?, que es la bomba de calcio.
independiente de la trifosfato de adenosina. Entonces, si él está disregulado, por lo general mi corazón va a tener una arritmia, puede haber una taquicardia y puede haber una disregulación. Bueno, ya hablamos de los mecanismos de contractilidad, la precardia y poscardia, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca también tenemos una disfunción sistólica frente a una diastólica. La sistólica es la fuerza de contracción con que sale la sangre del corazón. La diastólica es la relajación que deja entrar esa sangre, ¿verdad? Fisiológicamente él se divide en dos, ¿verdad? Y este va a estar medido con base a la fracción de eyección que tiene el corazón de salida de sangre. La fracción de eyección me va a decir si él es sístole o diástole. Considerando que la disfunción ventricular sistólica se afecta principalmente la contractilidad miocárdica y se afecta la fracción de eyección y el gasto cardíaco. Fracción de eyección disminuida, gasto cardíaco disminuido, porque él no tiene la capacidad de bombear toda esa sangre que él necesita. Las disfunciones diastólicas, la fracción de eyección está normal porque la sístole tiene esa fuerza de mandar a ese corazón. El problema es que él no se relaja totalmente y al no relajarse totalmente no le da tiempo de llenado a ese paciente. El llenado no es completo, entonces él disminuye el llenado del ventrículo para la eyección, pero el corazón tiene fuerza para mandar toda esa cantidad de sangre. Entonces, un mecanismo de compensación en ese caso es la taquicardia. Va a aumentar mi frecuencia cardíaca para que pueda suplir la necesidad, ¿verdad? Porque él no le está llegando la cantidad de sangre que necesita. Aquí hablamos de la disfunción sistólica, ¿verdad? Que es frecuente que la disfunción ventricular sistólica sea el resultado de alteraciones que afectan el desempeño contráctil del corazón. ¿Cuáles son? Cardiopatías isquémicas, porque cuando hay un infarto en la pared del corazón, en vez de recuperarse esas células dañadas, los miocitos, pasan a ser tejidos fibrosos. Los tejidos fibrosos son duros, no tienen esa capacidad de contracción, ¿verdad? Es un tejido de cicatrización. Y las miocardiopatías, que son las miocardiopatías cuando hay dilatación completa, que produce sobrecarga de volumen, ¿verdad? En carga de volumen tenemos insuficiencia valvular y anemia. La anemia echa mucho volumen porque necesita una mayor circulación y está más fina la sangre. Pero, por ejemplo, en la insuficiencia valvular, cuando hablamos de insuficiencia valvular, hablamos de lesiones de estenosis e insuficiencia. La estenosis es la disminución de la luz por las válvulas, tanto tricuspidia, pulmonar, mitral o aórtico, ¿verdad? Cuando yo tengo una disminución de esa luz o tengo una insuficiencia, vamos a hablar de una insuficiencia de la aorta, ¿verdad? Una insuficiencia. La insuficiencia de la aorta es la capacidad de cerrar totalmente, ¿verdad?, la válvula. ¿Qué pasa? Acuérdense que acá atrás del ventrículo nosotros tenemos una presión elevada. Cuando nosotros hacemos una diástole en el ventrículo, nosotros tenemos una presión negativa, porque esa presión negativa tiene que chupar esa sangre a través de la mitral para que le entre todo el volumen. Pero no se cierra toda mi válvula o incapaz de cerrar toda esa válvula, entonces viene sangre de arriba y viene sangre de la aorta de nuevo. ¿Qué va a pasar? El volumen diastólico aumenta,
comienza a aumentar mucho mi tamaño de ese corazón, ¿verdad? Eso. Otra lesión que podemos tener es la estenosis. La estenosis nada es que la disminución de la luz que se presenta acá. Él disminuye su calibre. Vamos a ver una enfermedad, ¿verdad? La artritis reumatoidea, ¿verdad? Puede producir esas lesiones donde hay una fibrosis de ese anillo y disminuye esa luz. Entonces, para que mi cantidad de sangre pueda salir, él tiene un agujero muy chico. Y entonces cuando él hace una sístole, él pasa con mucha fuerza. Él pasa como yo agarro una manguera y aprieto y la fuerza aumenta, ¿verdad? Entonces, esto se ve traducido principalmente en el primer inicio por un soplo. Este se llama soplo sistólico en región auscultatoria aórtica. Yo voy a escuchar el pum, pum, pum. Ahí ya me está hablando. Primer ruido, sístole. Segundo ruido, diástole, ¿verdad? Entonces ya me está hablando que él tiene un soplo en el primer ruido, que es la sístole, que es cuando la sangre se está yendo hacia enfrente. Ahora, si mi ruido, mi soplo es tu, me está hablando en soplo en diástole. Entonces mi sangre está volviendo hacia atrás. Está volviendo hacia atrás. Esto me va a aumentar mucho lo que es el desempeño de la contractilidad y la sobrecarga que tiene ese ventrículo. Llega mucha sangre y no tiene capacidad de bombear todo. Después tenemos lo que genera una sobrecarga de presión. Hipertensión, ¿verdad? Que habíamos hablado de la hipertensión, que tiene que tener mucha fuerza para mandar, y la estenosis valvular. La estenosis es la disminución de la luz y él no tiene esa capacidad total de mandar esa sangre, ¿verdad? Y él siempre va a tener una sangre refluida. ¿Se entiende? Eu só não entendi quando o sopro é na diástole, que o sangue. Va a voltar. Ah, tá. Va a voltar porque cuando el diástole, doctora, es cuando el ventrículo se relaja. Cuando el ventrículo se relaja, él abre su brazo, pero tiene que cerrar la válvula aórtica y tiene que abrir la mitral, ¿verdad? Tiene que abrir la mitral, porque la mitral se abre hacia abajo, ¿verdad? Y cuando él tiene presión se cierra. En cambio, la aórtica se tiene que cerrar, se abre hacia arriba de mi ventrículo, ¿verdad? Pero cuando terminó mi presión bajó por debajo del umbral, él tiene que volver a cerrar porque la presión de la aorta va a estar más elevada. Pero en este caso es insuficiente mi válvula, o tiene una rotura de los cordones, todo, o tiene una calcificación de las válvulas, o tiene una lesión que le tapona todo y no puede cerrarse todo. Entonces esa sangre va a venir hacia atrás, ¿verdad? Y el momento de relajación del ventrículo entra sangre de la aurícula y de la aorta. Entonces se relaja él y ahí le entra sangre de los dos lados. Y ahí viene el choque de esos dos, produce el soplo en diástole. Eso se ve en valvulopatía. En valvulopatía así. Pero ahora, como yo me estoy explicando esto, ojalá que en valvulopatía no se olviden de eso, porque es una cosa bien simple. Yo no sé por qué la gente se complica tanto con soplo y con todas esas cosas, y es una cosa bien simple. Solo pensar en qué es lo que está pasando. Esta lesión puede estimarse con la medición del gasto cardíaco, ¿verdad? Gasto cardíaco es la capacidad de sangre, cantidad de sangre que está circulando. La fracción de eyección, además de las manifestaciones del lado izquierdo. Del lado izquierdo siempre va a haber congestión en el pulmón, ¿verdad? Se congestiona el ventrículo, se congestiona la aurícula y se congestiona el pulmón, ¿verdad? Porque yo no tengo esa capacidad, mi corazón no tiene capacidad de mandar todo esa sangre.
Y este es traducido como una insuficiencia cardíaca derecha. Doutor, quando tem a lesão, né? Que o lado esquerdo vai congestionar Do pulmão. do pulmão. En el lado izquierdo siempre común, lado derecho sistémico. Le voy a poner en un cuadro cuáles son lo que produce cada uno. Es que en este, ¿sabes qué es lo que pasa? En esta clase yo tengo que hablarle de todos los mecanismos que usa el corazón. Acá hay millones de mecanismos. Tenemos la ley de Franz Stanley, ¿se acuerdan? ¿No? Sistema renina-angiotensina, hay varios sistemas que regulan esto, ¿verdad? Entonces es muy extenso, la insuficiencia cardíaca es muy extenso. Y esto es importante que ustedes sepan porque yo, cuando hago un tratamiento en este paciente, yo tengo que saber en qué etapa él está y qué yo voy a tratar. Porque el corazón no es que vos le das nomás aspirina y ya, ¿verdad? Yo tengo, cada medicamento me sirve para algo. Hay muchas veces que yo tengo que aumentar la fuerza del inotropismo, tengo que aumentar la fuerza de contractibilidad. Dentro de eso están los antagonistas de los canales de calcio, los dihidropinicos, nifedipino, nimodipino, lodipino, son esos, ¿verdad? Y otros que aumentan la frecuencia cardíaca son los beta bloqueantes. Otro, yo necesito que esa remodelación cardíaca no se forme, ¿verdad? Y es cada dos, ¿verdad? Yo necesito un vasodilatador para mejorar mi circulación coronaria. Hay muchas cosas, muchos mecanismos por el cual se produce la insuficiencia cardíaca si no es corregido a tiempo. Mira, el incremento de la presión de eyección se incrementa el volumen. Con el incremento de la fracción de eyección, el incremento del volumen telesistólico o precarga produce un aumento de la telediastólica, ¿verdad? Dilatación ventricular y tensión de la pared ventricular, ¿verdad? Y este va a aumentar la presión telediastólica. ¿Me entendieron? Sí. ¿Verdad? Uno lleva al otro. En el decremento, decremento. ¿Saben qué es decremento? ¿Verdad? Disminución, reducción, ¿verdad? Excelente. Acá voy a, porque no leí. Es que yo no quiero usar lente todavía, pero ya tengo que usar. En el decremento o en la disminución de la presión de eyección lleva a un aumento del volumen telediastólico. Aumenta el volumen de cantidad de sangre que entra dentro de ese ventrículo, ¿verdad? Hay un aumento en la precarga. La precarga produce la dilatación del ventrículo. Se tiene que dilatar porque tiene mucha sangre está ahí adentro, ¿verdad? Y la tensión de la pared, y este aumenta la tensión de la pared ventricular. Cuanto más tensionado él está por la ley de Franz-Stanley, él va a tener mayor fuerza de contracción. Y este aumenta la presión telediastólica ventricular, ¿verdad? Uno lleva al otro, ¿verdad? En síntesis, el decremento, la disminución de esa salida de sangre va a producir todo esto. Párenme en cualquier momento cuando no entiendan, porque a veces ni yo me entiendo. Cuando hay una disfunción ventricular diastólica, existe una relajación anormal, ¿verdad? El llenado anormal del ventrículo compromete el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque disminuye esa cantidad de sangre, porque no llena todo, esa precarga es insuficiente, en especial durante el ejercicio. Durante el ejercicio, a veces el corazón está bien, ¿verdad? Pero de repente yo hago ejercicio, me voy a soltar y ya comienzo a sentir esa falta de aire, mi corazón de repente hace una taquicardia y me da tengo que parar, ¿verdad? Yo estoy enfrente a un proceso de disfunción ventricular diastólico, porque ese corazón no recibe, ese ventrículo no recibe toda la cantidad de sangre que necesita, porque él no se relaja totalmente, ¿verdad? No se abre todo y no es capaz de llenar eso, ¿verdad?
La prevalencia aumenta con la edad, es muy frecuente y es más frecuente en las mujeres. Y en personas con hipertensión arterial y fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación? ¿Verdad? La fibrilación es cuando el ritmo cardíaco de las aurículas comienza a temblar, ¿verdad? Pero, como digo, la fibrilación hay que tratar, si es posible, con una cardioversión eléctrica, con una ablación o una cardioversión química, para volver a normalizar. Pero si no es posible realizar ninguno de esos procedimientos, se le deja así, fibrilado al paciente. Solo le damos un anticoagulante porque ese ritmo me va a producir trombo a la larga. Pero acuérdense que Peraí. Na fibrilação auricular, por que não choca? Por que não vai fazer a cardioversão? No, yo hago cardioversión, pero muchas veces la cardioversión no es eficaz. Ah, Y sim. él queda con ese cortocircuito de reentrada. Pero si es que yo no puedo hacer la cardioversión, la ablación, que es quemar yo entro y quemo el nódulo sinusal y le pongo un marcapaso. Si yo no puedo hacer eso, yo le dejo al paciente con su fibrilación. Acuérdense, la cantidad de sangre que me va a pasar la aurícula en su contracción era de cuánto? Não lembro não, mas... É Você bem- faz 80 a 120 anos. Es 20%, ¿verdad? Lo que él me manda. Pero mi diástole, cuando se relaja mi músculo que tiene más fuerza en el ventrículo, él suga, él abre así, él suga esa sangre, ¿verdad? Y yo puedo vivir con un 80%, ¿verdad? Sin necesidad de... E a formação de coágulo? La formación de coágulo generalmente se ve, ¿verdad? La formación de coágulo se ve cuando la sangre pasa a ser lineal a pasa a ser turbillonal. Ahí la hemoglobina se va chocando uno contra el otro. Mas aí na fibrilação vai causar, certo? Se ele tá parado. Puede, por eso yo necesito anticoagular a mi paciente. Aí no caso, se a cardioversão não funcionar, dá só anticoagulante. Sí, anticoagulante. En este caso sería la rivaroxaban. Y Tiene que el tomar paciente- de por vida. Mas e põe sempre marca-passo ou não? Nem No, marcapaso solamente yo voy a poner cuando puedo hacer la ablación. ¿Ustedes se acuerdan del sistema eléctrico del corazón? Sistema, É só o quê? sistema eléctrico del corazón. Não, é só quando a ablação. Ablación es cuando yo entro por un catéter, puede ser por la femoral o puede ser por la catéter, y voy al corazón, dice que voy al corazón, entro dentro de la cava inferior o cava inferior o cava superior y me voy donde está el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es lo que me da la frecuencia cardíaca, y cuando a este nódulo sinusal me manda esa contracción eléctrica del corazón. Después viene el nódulo atrioventricular. Dentro de este nódulo atrioventricular yo tengo más o menos de 0,5 a 0,8 centímetros de haz de His. En el haz de His después me pasa por las fibras de Purkinje, que son unas fibras excesivamente rápidas, ¿verdad? El nódulo sinusal puede llegar hasta a 400 descargas por minuto. Y el nódulo atrioventricular, donde se hace una pausa fisiológica de 0,8 segundos, microsegundos, ¿verdad? Y después el descarga, ¿verdad? El nódulo atrioventricular puede llegar hasta 200 latidos por minuto nada más. Entonces, este puede fibrilar, pero acá hay un mecanismo de defensa del cuerpo donde él no me va a dejar pasar toda esa descarga eléctrica. Ah, entendi. Entendeu? As fibras
Entonces, yo tengo una fibrilación acá arriba, pero no está afectado mis ventrículos. O hago una cardioversión química con amiodarona, una cardioversión química con amiodarona y bajo esa frecuencia, o hago una cardioversión eléctrica, reinicio ese corazón si el paciente tiene sincronización. Nosotros en el desfibrilador tenemos uno que se llama sincronizador. Se pone el sincronizador y vos le pones la pala en el corazón y te separas. Y cuando hay sincronización, la se descarga. No es que vos agarres, ¡pum! ¡Pum! Así no. Es que vos agarres y le mandás choque eléctrico ahí, ¿verdad? Él tiene una sincronización, se llama. Vos tenés que tener una sincronización. Hay casos, por ejemplo, que vos no podés cardiovertir. Hay casos que vos ves en el electrocardiograma, lamentablemente, no es cardioreversible y el paciente llega a fallecer. Pero hay casos que sí o sí tiene que llevar cardioversión. Y la cardioversión tiene que ser sincrónica, si no, no te sirve. No filme demasiado calidad ya, el tipo de no así. Se ponen las palas, ahora ya no se usa más las palas. Ahora tenemos unos parches que vos pones en el corazón, ¿verdad? Y pones sincronización, pones cuántos joules, se comienza en 75, 150, 200, 250 hasta 300 joules. Y ahí vos, libera solo, pues ya no estás más frente al paciente. Solo que cuando él está así, cuando está con un cardioversión, está ligado, no podés intentar reanimar. Reanimar y te va a tirar en el aire y te capaz de tener una taquicardia, una arritmia cardíaca también ahora. Entonces tiene todo su proceso. Yo ya he visto una vez una alumna. Cuando yo era estudiante, se le hizo una cardioversión a una paciente, cardioversión eléctrica, muy rara. Siempre se intenta con amiodarona, se le estabiliza y ya se le deja con amiodarona para que no haga cardioversión. Y en ese paciente se hizo una cardioversión por una taquicardia paroxística, por una fibrilación paroxística ventricular. Las ventriculares llevan todos. Porque si el ventrículo está dañado, el corazón no sirve de nada. Está parado mesmo, né? Parado. Entonces, le iban a cardiovertir al paciente, ahí estaban, adrenalina, noradrenalina, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial con dobutamina, con dopamina, eso. ¿Por qué? No adelanta yo hacerle cardioversión a mi paciente si yo no estoy retornando sangre. El paciente en shock hace hipotensión, ¿verdad? Y disminuye todito su circulación. Y si no le llega sangre a mi corazón, no adelanta. Entonces voy a tener que estabilizarle al paciente con drogas y hacerle la cardioversión. ¿Cuándo se le hizo la cardioversión? Cardioversión, shock, y todo el mundo se aparta y ve, ¿verdad? La muy pelotuda agarró, voy a decirle así legalmente, agarró y miró así. Estaba su pierna por la camilla, así su pierna, cuando le cardioversión, le tira. Impresionante la fuerza que le tira, se cae así de cabeza, su cabeza por el piso. Ahí le miramos al paciente eso y nosotros que éramos estudiantes, los doctores esa loca, y que se haga una tomografía, aunque sea por su cabeza, se rompió la cabeza, se cayó malísimo, se cayó. Le llevábamos nosotros y la paciente, ¿verdad? Se sentía mal, tenía todo taquicardia. Y es impresionante como es la respuesta que tiene. Só na fibrilação ventricular que não choca? Não, você choca. Ventricular, você choca em quase tudo. Mas você não falou que precisa ter um retorno venoso, mas tá, como é que No, consegue porque sair? acá lo que vas a decir. Si yo voy a cardiovertir a mi paciente, yo tengo que estabilizar la presión arterial. Si es por falta de volumen, le cargo sangre o le cargo cristaloides, tiene que tener volumen de sangre, tiene que tener volumen intravascular. Tengo que aumentarle, para eso se hace con vasoconstrictores. Le meto vasoconstrictor y él disminuye y esa sangre va a volver a retornar, ¿verdad? Depende mucho, si es una fibrilación con respuesta ventricular alta o baja, que vamos a hablar ahora.
Todo depende de tu tratamiento. Estos pacientes son pacientes chocados, estos son pacientes que deben ser tratados multidisciplinariamente. Si es posible tener con un ventilador o si es que está muy inestable, está chocado, con oxígeno o entubado. Generalmente el paciente suele estar entubado, ¿verdad? Con respirador. Se le pone un tubo, respirador, todo, y ahí se le hace el shock, ¿verdad? Yo no puedo estar yo ambucenando y me está chocando ahí. Bien capaz que se me acerque y me tire. Pero entonces tiene todo su proceso. Bueno, entre los padecimientos que presentan, ¿verdad? Impide la expansión, tenemos efusión pericárdica. La efusión pericárdica se ve en pacientes accidentados o con traumatismo, y la efusión pericárdica es cuando hay líquido entre el corazón y el pericardio, y es que es una cápsula cerrada donde aprieta ese corazón y ese corazón no puede expandirse, ¿verdad? Tenemos la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva se ve generalmente en un proceso donde hay un derrame pleural, y el derrame pleural es un exudado. El exudado es rico en células y fibrinas, y una vez que se absorbe esa fibrina, forma un tejido fibroso alrededor del corazón, y el corazón ya no es capaz de expandirse. Muy difícil de ver, tiene que haber una pericarditis infecciosa alta en ese caso. Incremento o aumento del grosor de las paredes y disminución del tamaño de la cámara. Vemos un corazón normal, crece mucho la pared, crece y disminuye el volumen de la cámara donde puede entrar esa sangre. En síntesis, la precarga es disminuida. Después tenemos retraso en la relajación, se ve en el envejecimiento y enfermedades miocárdicas isquémicas, donde ese retraso en la relajación ya se ve porque hay mucho tejido fibroso. La disfunción diastólica depende de la frecuencia cardíaca directamente, ¿verdad? Si hay una taquicardia, le da menos tiempo de cargarse, entonces el paciente tiende a descompensar. Pero cuando la frecuencia cardíaca es baja, le damos un poquito más de chance y tiempo para que ese ventrículo pueda llenar más. Aquí vemos, ¿verdad?, una disfunción. Ahora vamos a hablar de la disfunción. Habíamos hablado de la diastólica y la sistólica. Ahora vamos a hablar de izquierda a derecha. Las manifestaciones, esto se diagnostica las manifestaciones que tienen de la disfunción izquierda y derecha va a estar relacionado a través del cuadro clínico que presenta. Yo solamente con mi cuadro clínico que presenta el paciente, yo ya puedo saber si la insuficiencia es izquierda o derecha, y también de cuál es la patología que presenta, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca derecha recibe el corazón del sistema y él es incapaz de bombear, entonces él hace congestión hacia atrás, ¿verdad? Cava, de él se va hacia la cava, hacia el hígado, va hacia la región yugular, ¿verdad? Entonces yo tengo congestión de los tejidos periféricos, ¿verdad? En síntesis, presenta edema, ascitis en declive. El paciente viene reclamando que presenta mucha hinchazón en las piernas, ¿verdad? Y él mejora cuando se acuesta o cuando levanta el pie, ¿verdad? El retorno venoso está mejor. Y en pacientes que están en declive, la zona de edema va a ser generalmente en la región sacra. Depende mucho, ¿verdad? En las primeras etapas, o en la etapa para diagnóstico, es importante que yo sepa que va a haber hacia abajo va a haber una congestión hepática. Esa congestión hepática me va a producir un aumento del tamaño del hígado. En síntesis, el paciente va a tener una hepatomegalia. ¿Cuáles son las causas de hepatomegalia? Hepatitis, cirrosis hepática, lo más frecuente, y insuficiencia cardíaca derecha. La única diferencia es que, ¿verdad?,
La congestión hepática, uno le va a tocar el hígado, va a estar aumentado de tamaño, pero vos vas a sentir el corazón ahí, porque él es pulsátil, él depende mucho de la respuesta que tenga el corazón hacia atrás. Entonces vos le tocas el hígado, lo metes bien en su mano y le sentís y es pulsátil. Entonces vos sentís el latido. Y en la cirrosis hepática y en la hepatitis no hay pulsación. Esta congestión pulmonar, esta congestión hepática, se va a ver traducido por un aumento de la hipertensión portal. La hipertensión portal produce unos síntomas retrógrados. Generalmente va a haber hepatomegalia, no tan grande, va a haber disminución de los flujos renales y va a tener síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Disminución de la absorción, va a haber, el paciente va a presentar caquexia, disminución de peso rápidamente progresiva, ¿verdad? Y a nivel del cuello yo voy a tener siempre, ¿verdad? GVD. Ventricular distensión. Distensión de las carótidas. Distensión de la carótida. La distensión de la carótida se clasifica en tres. Cuando es leve en el inicio, él solo está se ve con el paciente parado y mirando 45 grados hacia arriba, 30 grados hacia arriba, y vemos el latido de pulso. Cuando es alrededor de la mitad o llega a la región mandibular, estamos frente al grado 2. Y cuando vemos el paciente en reposo, presenta tortuosidades, la insuficiencia cardíaca ya es bien avanzada. La insuficiencia cardíaca izquierda, lo que va a pasar es que va a congestionar esta sangre hacia atrás, ¿verdad? Entonces, el gasto cardíaco va a estar disminuido, la capacidad de sangre que sale del corazón es disminuido. Ustedes hacen, a través de la frecuencia de la presión de eyección, ustedes van a ver el gasto cardíaco disminuido. Va a haber una congestión en el pulmón, esa congestión en el pulmón va a alterar los intercambios de gases. Estos intercambios de gases va a producir cianosis y signos de hipoxia, ¿verdad? Disminución de la oxigenación. Esto se ve traducido como un mecanismo de compensación con una taquicardia. En el caso ya es de salida de sangre, ¿verdad? Va a estar el gasto cardíaco disminuido. Hacia atrás va a presentar congestión cuando la presión hidrostática del pulmón es de 10 a 25, habíamos hablado, ¿verdad? Milímetros de mercurio. Cuando esta congestión aumenta y pasa estos valores, vamos a tener una salida de líquido al espacio alveolar. Y esto se traduce como edema pulmonar. El edema pulmonar es una emergencia porque el paciente se ahoga. La ortopnea es la dificultad que tiene el paciente para, por ejemplo, él se acuesta, aumenta el retorno venoso. Mi corazón es incapaz de bombear toda esa cantidad que está llegando y él congestiona en el pulmón y el paciente no tolera acostarse. Si se acuesta y se levanta y él solo tolera estar parado, ¿verdad? Con el edema agudo del pulmón va a presentar tos con esputo espumoso, color en clínica médica dice así, para diagnóstico de edema agudo del pulmón, que es una emergencia, es tos con esputo espumosos rojos tipo frangüesa, gelea de frangüesa. Así mismo dice en el Harrison, ¿verdad? Que él es tipo gelea de frangüesa. O ve, es rojo rutilante porque es sangre oxigenada, ¿verdad? Él no es como la hemoptisis, que es sangre desoxigenada. Y tenemos la disnea paroxística nocturna, que el paciente se acuesta y siente mucha falta de aire. Doutor, essa questão do pulmão, se ele tipo uma pneumonia mesmo? No,
No. Neumonía no entra acá, doctor, porque la neumonía es infecciosa, tanto viral como bacteriana, ¿verdad? Y él da otros síntomas, doctor. Acá yo no tengo fiebre. El edema es un edema agudo del pulmón. El paciente está bien, de repente hace un cuadro, comienza a toser, comienza a echar catarro rojo, rutilante o en gelea de grosella con espuma. Quiere decir que mi presión, ¿verdad?, de mis cámaras pulmonares están sobrepasados y entonces él está haciendo fuga hacia afuera. Entonces el paciente presenta una apnea y es grave. Este paciente es grave de internar al paciente, ¿verdad?, oxígeno, morfina por el dolor intenso que presenta todo el tórax y uso de furosemida en dosis alta. Hasta 30 ampollas de furosemida yo puedo usar en un paciente con edema del pulmón. Uso 10 de entrada en bolo, pongo una sonda y yo tengo que calcular, yo tengo que quitar alrededor de 4.5 a 5 litros en menos de 24 horas a ese paciente de líquido del sistema circulatorio, si no el paciente se ahoga y muere. Entonces es una neumonía. La neumonía tiene su cuadro. La neumonía es un proceso lento que va presentando cuadros febriles, tos y después se va desarrollando, ¿verdad? Este es en forma aguda, por eso el edema agudo del pulmón es una emergencia. Bueno, disfunción del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿verdad? Afecta la capacidad para mover la sangre desoxigenada a la circulación pulmonar. En consecuencia, hay una disminución del gasto cardíaco. La capacidad de sangre no es capaz de bombear lo que necesita porque el fallo va a estar hacia el ventrículo izquierdo, no le llega la precarga. Esto conlleva a la congestión venosa, ¿verdad?, y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Las causas comunes son cardiopatías pulmonares en los pacientes con EPOC, influenza pulmonar obstructiva crónica, porque hay una disminución de esa red, ¿verdad? Hipertensión pulmonar se ve también en DPOC, neumonías graves, no neumonías comunes, embolias pulmonares donde hay una lesión en un segmento total del pulmón y no deja pasar esa sangre, entonces él hace una hipertensión. Estenosis de la válvula aórtica y mitral que va a producir, ¿verdad?, disminución del pasaje de esa sangre y hace congestión hacia arriba. Estenosis e insuficiencia valvular tricuspidia y pulmonar porque no son capaces de mantener eso y vuelve en forma retrógrada esa sangre. Infarto del ventrículo derecho cuando ya es incapaz de bombear, que disminuye esa capacidad. Y en criaturas la tetralogía de Fallot, la comunicación interauricular por persistencia del agujero oval y la comunicación interventricular puede ser por rupturas de los interventrículos, ¿verdad? Aquí le puse un poquito de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Yo sé que ya me atrasé todito, ¿verdad? ¿Cuántos minutos tienen todavía? Não tem ainda? Não. Tem ainda? É porque o senhor passou do horário do almoço, né? Sim. Aí agora, daqui 5 minutos, a gente vai ter o horário do almoço, porque já tem a outra aula. Ah, ya. Y vos sabés que yo voy recién en el 13 de 40. Bueno, voy a hacer un resumen rapidito, ¿verdad? Vamos a ver, izquierdo o derecho. Derecho siempre sistémico. Hepatomegalia, aumento del hígado hacia abajo, va a ser pulsátil. Ingurgitación yugular, grado 1, grado 2, grado 3, siempre vamos a ver el pulso en el cuello. Edemas periféricos, miembros inferiores y el paciente encamado región sacra. Ascitis, paciente por congestión hepática, hipertensión portal, va a presentar ascitis. Red venosa colateral, vemos las arañas vasculares, arañas en el pecho y vemos congestión de los vasos de dilatación venosa de miembros inferiores. Aumento de la presión venosa sistémica. Reflujo hepatoyugular, ese es el reflujo hepatoyugular que yo le dije que a la palpación él
va a tener pulso. Esplenomegalia, aumento del vaso por aumento del porta. Manifestaciones gastrointestinales, caquexia, mala alimentación y diarrea. Lado que afecta la parte respiratoria. Disnea, falta de aire. Ortopnea, no tolera acostarse. Tos seca, diurna y productiva nocturna. Productiva nocturna porque él se acuesta, aumenta el retorno venoso, congestiona en el pulmón y puede haber un aumento ligero de la presión y hay una salida del líquido. El tercer ruido en casos de algún tipo de lesiones valvulares. Disnea paroxística nocturna, que es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. El paciente se acuesta y se levanta y no tolera, se levanta asustado. Y el paciente tiene que dormir con 3-4 almohadas para no tener esos síntomas. Estertores intermitantes cuando hay fuga a la región pulmonar. Respiración de Cheyne-Stokes, él respira. Él tiene una respiración característica del paciente con Cheyne-Stokes. ¿Por qué doctor te reía así? ¿Ustedes son casados? Porque ele faz isso, doutor. ¿Será? Já gravei. Ahora a ver, ve cómo es difícil. Yo le daba clase antes a mi esposa y una vez, y vos haces eso, me dijo, que rojo por eso. Tuve que explicar fisiológicamente, ¿verdad? Que es un mecanismo, yo estaba un poquito gordo, ¿no? Síncope, que es el desmayo repentino, a veces por arritmias cardíacas, se cae. ¿Verdad? Insomnio, la habilidad emocional. Insomnio, el paciente no tolera porque no se puede acostar todo, ¿verdad? Entonces le tenemos que dar. La habilidad emocional es característico, ¿verdad? Nosotros los hombres conocemos, las mujeres muchas veces no se dan cuenta. La habilidad emocional cuando hay el famoso premenstrual. O llora mucho o se enoja de balde. A veces vos venías así, mi abuela de insuficiencia cardíaca ya avanzada. Abuela, se murió fulana y tal. No puede ser, ella es triste, ella lloraba, ya ni no sabe quién es. Me dice, ay, pobrecita. La habilidad emocional o cualquier cosa que le decís le irrita mucho al paciente, ¿verdad? Muchas veces nosotros confundimos eso con la incapacidad que tiene el paciente, por ejemplo, de hacer cosas. El paciente con insuficiencia cardíaca ya está limitado, ¿verdad? Apex desplazado, el corazón está aumentado de tamaño y el apex, el latido de punta, va a estar desplazado hacia la izquierda. Presencia de latido epigástrico y paraesternal izquierdo. Epigástrico, ¿verdad? Voy a agarrar, poner la mano y alzar, tocar el diafragma y él va a estar pum, 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 porque el corazón está aumentado de tamaño y él reposa ya totalmente sobre el diafragma. Este ya hablamos, ¿verdad? La causa más común del izquierdo es la hipertensión arterial porque tiene que hacer mucha fuerza, infarto agudo miocardio de la pared del ventrículo izquierdo, lesión de hipocinesia y hipoquinesia o aquinesia, ¿verdad? No tenemos fuerza de contractibilidad. Y estenosis y regurgitación de la válvula aórtica y mitral. Muy disminuido su luz o no ataja esa sangre hacia arriba y retorna. De nuevo, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca de alto gasto y bajo gasto, ¿verdad? En el alto gasto nosotros vemos que el paciente necesita mucho oxígeno por alguna patología que tenga, en anemias graves, tirotoxicosis, fiebres muy elevadas, cortocircuito arteriovenoso, enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es cuando hay un crecimiento anormal de los huesos, de la cara, pierna, todas esas cosas, y ellos necesitan mucha sangre, por eso el mecanismo metabólico tiene que aumentar su frecuencia cardíaca. Otro que vemos en este también es en las embarazadas, donde podemos ver una insuficiencia de alto gasto. Ellos necesitan demasiado oxígeno, ¿verdad? Y entonces el corazón no es capaz de suplir y causa una insuficiencia cardíaca. Bajo gasto se caracteriza por una evidencia clínica de vasoconstricción sistémica con miembros fríos, pálidos y en ocasiones cianóticos, que es característico del paciente con insuficiencia cardíaca, que disminuye ese, ¿verdad? Y los mecanismos de compensación. Mecanismos de Frank-Starling. Los mecanismos de Frank-Starling habla de cuanto mayor es la dilatación del corazón, cuanto mayor volumen tiene mayor dilatación, él tiene más fuerza
para bombear esa sangre. El sistema simpático parasimpático ya habíamos hablado, ¿verdad? Que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca en forma de compensación y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Son mecanismos que él compensa, ¿verdad? Por eso en la insuficiencia cardíaca, cuando presenta manifestaciones, el paciente ya está con una lesión instaurada, él ya está mucho tiempo avanzado. Mecanismo renina-angiotensina-aldosterona se ve principalmente. La renina actúa directamente sobre el riñón, absorbiendo más calcio y reteniendo líquido. La angiotensina es un vasodilatador, ¿verdad? Y que aumenta la fuerza de contractilidad del corazón. Por eso, la angiotensina es lo que produce. La angiotensina 1 es inactivo, la angiotensina 2 después él produce el aumento del tamaño del corazón. Por eso nosotros en esta etapa le bloqueamos a esta angiotensina para no haber la remodelación cardíaca. Y la aldosterona es secretada por la suprarrenal. Esta suprarrenal lo que hace es va a aumentar la absorción de líquido y bloquear el riñón. Porque mi corazón me está diciendo que él es insuficiente, ¿verdad? No tiene volumen total y entonces él comienza a retener, ¿verdad? En el comienzo este es un mecanismo de compensación, pero a la larga este mecanismo hay que bloquear todo porque él le va a descompensar más rápido al paciente, le lleva a matar más rápido. Los péptidos natriuréticos cerebrales, está el ProBNP, el péptido natriurético auricular. Estos son poliproteínas que le ayudan al corazón a tener una mejor resistencia, ¿verdad? Y son marcadores también que utilizamos son marcadores que utilizamos para saber el daño que existe en la célula. Este daño se ve traducido, el péptido natriurético cerebral o el ProBNP nos da un promedio de tiempo de vida del paciente. Si él es muy alto, el promedio de vida suele ser 3 meses, 6 meses, algunos 5 años, te da un promedio de vida del paciente. Por eso es un factor predictivo negativo. Nosotros no solemos pedir, y si pedimos, leemos y no le explicamos para qué es al paciente. Imagínense, yo ahora me voy junto a un cardiólogo y me hacen un ProBNP y un péptido natriurético auricular y yo veo que está muy aumentada. Entonces mi promedio de vida, yo puedo hacer un cálculo y saber cuánto es mi promedio de vida. Yo tengo 3 meses de vida, puedo caminar, mira, ya le ven el banco como loco. Alguna locura de hacer. Son tal 3 meses, ¿verdad? Si se le vean fresco, después ¿quién va a pagar? No, alguna locura van a hacer. Entonces, uno no le dice al paciente, pero un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca instaurada, que tenga ya síntomas y tenga lesiones, su promedio de vida es alrededor de 5 años. De 5 años. ¿Cuándo está en la categoría B? Ya cuando está en la categoría C, D. No, y cuando la categoría B ya empieza ya. Ahí ya tengo que ir valorando al paciente e intentar frenar lo máximo posible. Ahí yo puedo aumentar su tiempo de vida del paciente. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se divide en 2. Uno es prolongar el tiempo de vida del paciente. Y el segundo es mejorar su estilo de vida. Porque vos sabés que él ya va a morir, pero vos no le vas a dejar morir ahogado. Entonces ya no importa la medicación que vos le vas a dar. Vos lo que necesitas es que él no muera ahogado, porque el paciente con insuficiencia cardíaca muere ahogado. ¿Ahogado? Sí, o sea, lleno de líquido su pulmón, todo, está todo hinchado. Entonces, ¿verdad? Las endotelinas también son utilizados, ahora se está estudiando, son utilizados también como marcadores y para ver la fuerza de contractilidad que tienen los corazones, ¿verdad? Los mediadores inflamatorios principalmente el PCR. El PCR es la proteína C reactiva. Cuanto mayor es el proceso inflamatorio del corazón, menor pronóstico tiene, peor pronóstico tiene. Y la hipertrofia y la remodelación cardíaca son otro mecanismo de compensación que el corazón usa como para atajar
y que no haya esos cuadros clínicos floridos en el comienzo, ¿verdad? Pero todos estos sistemas van a llegar en un momento que comienzan a fallar y estos mismos sistemas le van a producir más lesión al corazón. ¿Entienden? Bueno. Mecanismo de freno Stanley, que le había dicho, ¿verdad? Sistema nervioso central, parasimpático y simpático. Sistema renina-angiotensina, los mecanismos por el cual él pasa y qué produce, ¿verdad? La renina, la angiotensina, la aldosterona. Los péptidos natriuréticos, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Y los 4 tipos de péptidos natriuréticos cerebrales, pero nosotros usamos 2 nomás, el cerebral y el auricular. Las endotelinas, que son 4 también, ¿verdad? Son vasoconstrictores fisiológicos muy potentes. Tenemos los marcadores inflamatorios como la PCR y tenemos la hipertrofia o remodelación cardíaca, ¿verdad? La hipertrofia en el paciente que son atletas, ellos crecen, ¿verdad? Pero es simétrico. La hipertrofia que es patológica hay un agrandamiento o grosor de la pared con una disminución de la zona de carga. Y la miocardiopatía dilatada es cuando hay un aumento total y con disminución de la pared y disminución de la fuerza. Los síndromes de insuficiencia cardíaca. Yo ya había hablado aquella vez de los síndromes que presentan, ¿verdad? Generalmente se ven cuando hay empeoramiento de la función sistólica y diastólica en forma crónica, una insuficiencia aguda de inicio reciente posterior a un accidente previamente, ¿verdad? Infarto agudo del miocardio o una hipertensión súbita. Empeoramiento avanzado, avanzado en etapa terminal refractaria a tratamiento, ya no responde al tratamiento con disfunción sistólica predominante del ventrículo izquierdo relacionada con un estado de bajo gasto cardíaco, ya tiene baja gasto cardíaco, ya manda muy poca sangre. Estos generalmente son los casos, el Zika, son los casos por el cual el paciente tiene que hospitalizarse. Estos son los grandes síndromes de insuficiencia cardíaca por el cual se le lleva al paciente en el hospital y tiene que internarse. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca ya les había hablado en la clase anterior, ¿verdad? Fatiga, debilidad, todo. Criterios de Framingham. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es propiamente clínico. No hay un examen de laboratorio específico que me dice qué etapa o qué es, ¿verdad? Está el ecocardiograma, está el péptido natriurético cerebral, pero para su diagnóstico se hace con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores, ¿verdad? Los criterios mayores respiratorios son la disnea policística nocturna, edema agudo del pulmón y estertores y crepitantes. Los menores son disnea de esfuerzo, derrame pleural, tos nocturna y capacidad vital menor a 1/3. Vos le decís que tiene que caminar 3 cuadras, camina 1 cuadra, después ya se te falta aire. En la cardiovascular, cardiomegalia. La cardiomegalia, nosotros hacemos una radiografía de tórax y dividimos desde el mediastino hasta donde termina la punta del costado del pulmón. Cuando él es mayor a 2/3 del tamaño, nosotros estamos hablando ya de una cardiomegalia. Entonces vemos una radiografía, ya vemos. Ritmo de galope. Los ritmos de galope es el tercer ruido. Taquicardia, signos menores, taquicardia mayor a 120, ¿verdad? Congestivo, presión venosa central superior a 16. La presión venosa central tenemos que poner un catéter a nivel del corazón, y cuando él aumenta mayor a 16 centímetros o 15 centímetros, nosotros estamos hablando de una hipertensión arterial, ¿verdad? Reflujo hepatoyugular, ¿verdad? Reflujo hacia el hígado aumentado tamaño, pulsátil y ingurgitación yugular. Distensión de las venas del cuello, que es la distensión yugular, ¿ya? Solamente hepatomegalia sin pulso es criterio menor, y edema de tobillo bilateral es criterio menor. Y dentro de lo que es criterio mayor y menor, entra para nosotros es pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos después de 5 días de tratamiento, pero no es 5 días de tratamiento. El libro habla que en el primer día de tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, si yo uso diuréticos de ASA en dosis alta y él baja más de 4.5 a 5 kilos,
ya me confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. 5 kilos en un día baja el paciente. Entonces, yo tengo que hacer diuresis forzada y control de la diuresis, medición, balance hidrosalina negativo se llama, se hace la medición. Aquí vemos otro, ¿verdad? Los criterios de Framingham. Criterios de Framingham súper importantes porque van a ver siempre. El diagnóstico se hace los valores, la valoración de los factores de riesgo. ¿Qué le llevó a esa insuficiencia cardíaca? ¿Verdad? Porque la insuficiencia cardíaca debe ser diagnosticada en forma temprana, antes que haya lesión cardíaca, ¿verdad? Por esa enfermedad que le va a llevar y tratar en forma brusca. ¿Por qué ahora tanto se insiste en la diabetes y en la hipertensión arterial, el tratamiento? ¿Por qué somos tan agresivos? Porque nosotros lo que queremos evitar es que el paciente llegue a esa insuficiencia cardíaca que al final va a llegar a la larga, si es que no se trata bien, todas esas cosas. Y esto, el paciente con una insuficiencia cardíaca, es una carga para el Estado. Voy a decir así, una carga para el Estado. ¿Por qué? Su tratamiento es caro, es una carga para los familiares porque el paciente se ve principalmente afectado porque no puede hacer ninguna actividad. Es igual que un paciente con un accidente cerebrovascular donde perdió su movimiento, eso, y generalmente no vale, ya no sirve por él, ¿verdad? Entonces es una carga ese paciente. Entonces lo que nosotros queremos es disminuir lo máximo posible eso, ¿verdad? Una historia clínica bien exhaustivo, bien controlado y con un buen examen físico. Parte cardíaca y un buen interrogatorio. Estudios de laboratorio, ¿verdad? Vamos a pedir todos los estudios de laboratorio: sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax para ver el tamaño del corazón. Después tenemos la clasificación de NIHA. La clasificación de NIHA, ¿verdad? Me habla de la disnea. New York Heart Association me habla de la disnea. New York Heart Association, la Asociación de Cardiología de Nueva York. Ellos tienen su propio. En los Estados Unidos hay el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología, hay la NIHA, que es la New York Heart Association, después está la AHA, no sé mucho lo tienen, ¿verdad? La clasificación, habíamos hablado, tengo otra imagen para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Vamos a usar NIHA y el AHA, ¿verdad? NIHA es cuando no hay limitación de la actividad diaria y tampoco hay daño estructural del corazón, pero tiene una enfermedad que le va a llevar a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Grado 2, NIHA 2, AHA B. AHA el Colegio Americano, el Colegio de Cardiología Americana clasifica, ¿verdad? Limitación leve a las actividades diarias, ¿verdad? Camina, se sube una escalera y ya siente cansancio, ¿verdad? O no puede más correr, no puede hacer ejercicio. Generalmente se presenta con daños estructurales, hipertrofia, pero sin síntomas en el B. Pero en el NIHA ya tiene síntomas. El NIHA 3 tiene limitación marcada. El paciente va al baño, siente falta de aire. Se va a peinar, siente falta de aire, ¿verdad? Y el 4 es incapacidad de hacer cualquier tipo de actividad. Que el paciente en reposo siente falta de aire y necesita oxígeno de mantenimiento, ¿verdad? Esto, cuando nosotros vemos en esta etapa, ¿verdad? Es muy importante que ustedes conozcan el NIHA, el AHA, todo, ¿verdad? Y ahora también es importante también los valores de fracción de eyección, porque de este depende mi tratamiento. En el grado 1, vamos a quitarle la fracción de eyección, no quiero que lleven en cuenta, porque la fracción de eyección lleva otro tipo de tratamiento, voy a tener que agregarle una medicación más, ¿verdad? Aunque es importante
se le usa la dapaglifosina. La dapaglifosina es obligatorio, pero ustedes todavía no están en esa etapa. ¿Por qué eso, verdad? Entonces, cuando yo tengo un paciente, ¿verdad?, con una disfunción del ventrículo izquierdo asintomático, con una fracción de eyección disminuida menor del 40%, ya llevo dapaglifosina. Pero si yo no tengo esta disfunción del ventrículo izquierdo, solo tengo un factor de riesgo importante, como la hipertensión arterial, ¿verdad?, y que sea refractaria, no sea tratamiento, él tiene que llevar siempre de base, va a llevar un IECA, captopril, enalapril, lisinopril, lisinopril. ¿Por qué? El IECA y el ARA2, lo que actúa es sobre el sistema renina-angiotensina, y la angiotensina tipo 2 es lo que produce el aumento del tamaño del ventrículo o él produce la remodelación cardíaca. Y yo tengo que en esta etapa evitar que mi paciente pase a la etapa B, ¿verdad?, que es una lesión cardíaca. Entonces, en etapa 1, ¿verdad?, IECA, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, no estamos hablando de presión arterial. Si yo meto presión arterial y diabetes con él, que generalmente vienen junto de la manito, ¿verdad?, su tratamiento sería bien diferente, porque acá yo tengo que controlar la presión menor a 130, 70. Y a mí no me importa, o sea, no es que no me importa. Mi objetivo como médico es bajar mi presión a eso. No me importa cuántos medicamentos use. Puedo usar IECA o ARA2, nunca los dos juntos. No me bajó beta bloqueante, no me bajó inhibidores de los canales de potasio, no me bajó diurético, no me bajó, voy a bajar hasta yo conseguir mi objetivo. O si no, mi paciente va a avanzar. Y yo quiero frenar a ese paciente para que no me llegue a una insuficiencia cardíaca avanzada. El paciente. Professor, Sí. desculpa que eu vou voltar para esse pré-temporal. No, ya terminé. Ya hoy. É porque a gente só tem 25 minutos para almoçar para a próxima aula. Cabrón, es que mis clases son. ¿Verdad? Bueno, cuando tengo estos medicamentos, ¿verdad?, yo tengo que bajarle la presión arterial, ¿verdad? Esto es independiente de la presión arterial del tratamiento. Cuando tengo NIHA 2, ya tengo síntomas. Ahí yo uso diuréticos en dosis baja, la hidrocloroquina, la pirinololactona, como para descargarle a ese paciente que yo no tenga una carga muy, ¿verdad?, y le agrego los inhibidores de los canales de calcio o los beta bloqueantes, ¿verdad? Tengo a esto, le agrego. Entonces ya voy 3 tipos de medicamentos. No mejoré neurohormonales, ¿verdad? Las neurohormonales vamos a poner la dapaglifosina, tiene que tener sí o sí, y valorar si la insuficiencia cardíaca estadio 3 ya hay dilatación. Si ese corazón es insuficiente ya con todos estos medicamentos y aumentando mi dosis de diurético, no tengo buena respuesta, voy con diuréticos de ASA, furosemida. La furosemida produce mucho calambre, entonces yo tengo que hacer reposición de electrolitos, todas esas cosas. No va mejorando, o sea, diuréticos, furosemida junto con la espirinololactona o otros diuréticos, ¿verdad?, más la digoxina para aumentar la fuerza de contractibilidad de mi corazón, y plantearle ya el trasplante cardíaco a este paciente. No mejoró, se congestionó, entro con diuréticos de alta dosis, furosemida, y yo vuelvo a esta etapa. Este es un círculo vicioso. Entra acá, vuelve acá, entra acá, vuelve acá. Entra acá, vuelve acá. Así va disminuyendo hasta que entra acá y ya no sale más de ahí. ¿Verdad? Ese es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ustedes ven que no es un tratamiento complicado. ¿Verdad? Es un tratamiento que es empadronado, pero usted tiene que saber las clasificaciones. Dentro de la medicina no es hacer la cosa a lo loco. Todo tiene por qué se hace. ¿Verdad? Entonces ustedes vieron, ¿verdad? Si yo necesito fuerza contra tranquilidad, digoxina. Si yo necesito disminuir mi resistencia vascular, antihipertensivo. Si yo necesito aumentar, todo tiene su porqué. Aumento el inotropino, todo eso.
Então não pode chegar no 3. Se chegar no 3, Si llegó no 3, ya son criterios de trasplante cardíaco. Porque Liberado, no se doctor. vaya a avanzar. Doutor, graças. Liberado? Ya. Gracias, doctor.